Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos en la Uni. En esta oportunidad, en el segundo encuentro latinoamericano de trabajo social de la Universidad Nacional de Villa María, para dialogar con la doctora Paula Danel, quien participa en este evento en un panel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de dialogar. Paula, su especialización está vinculada a la vejez y a la discapacidad. ¿Cuáles son las agendas dentro del trabajo social en este momento y qué lugar ocupan estas temáticas? Bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la pregunta y por la posibilidad de conversar. Una de las agendas que hoy tenemos y que la actualidad nos ha colocado de una manera muy inminente y muy preocupante tiene que ver con el cumplimiento de las responsabilidades estatales en relación a la agenda de cuidados, vinculada al cuidado, abordaje, tratamiento en relación a discapacidad, y lo mismo con vejez, especialmente porque nuestro país ha asumido un modo de retracción de sus funciones que ha colocado en una mayor vulneración a estos dos colectivos, entre otros, pero bueno, especialmente tanto a las personas mayores como a las personas con discapacidad las han puesto en el centro del debate sobre quién se responsabiliza por las necesidades de cuidado. Y allí, desde Trabajo Social, venimos promoviendo, acompañando muchas de estas organizaciones en la defensa de las agendas específicas, pero también en la incidencia política, de poder llevar a la reflexión a nuestros legisladores y a quienes toman decisiones en el Ejecutivo sobre la necesidad de pensar, de volver sobre la pregunta sobre cómo configuramos la sociedad, o sea, cómo construimos sociedad. ¿Por qué creer que hay algunos sujetos de nuestra sociedad que no merecen el cuidado del otro, ¿no? Primero porque es falaz creer que algunos requieren mucho cuidado y otros no. En realidad somos interdependientes y esa interdependencia es lo que le da ese piso para poder pensarnos como parte de una misma comunidad. Pero especialmente porque hemos trabajado mucho los últimos 30, 40 años o más, por ahí puedo dar cuenta desde lo que yo conozco, en institucionalizar los derechos de las personas con discapacidad y de las personas mayores. Eso implicó que nuestro país asuma compromisos internacionales a los que debe cumplir, con los que debe generar respuestas, y sobre todo, y creo que ese es el punto más nodal, no podemos permitir que se instale la idea de que las personas con discapacidad y las personas mayores son ciudadanos de segunda, ¿no? Me parece que en eso tenemos una responsabilidad pública desde las universidades de poner palabra, poner debate e intentar incidir en esas discusiones. De alguna manera se retrocedió 30 años en poco tiempo. Sí, sin duda, sobre todo porque la lógica, en estos instrumentos internacionales y estos movimientos que se fueron generando habían colocado a la responsabilidad social sobre los cuidados y sobre la seguridad económica, sobre la asistencia, en el marco de los derechos humanos, ¿no? La discapacidad como cuestión de derechos humanos fue un lema que abrazamos durante mucho tiempo, sobre todo previo a la aprobación de la Convención Internacional de Derechos sobre Personas con Discapacidad, porque nos permitía anudar en un lugar de la dignidad, de la integridad y de la responsabilidad social a la mirada sobre la discapacidad. Y me parece que eso que creíamos que estaba sedimentado hoy está puesto en duda y sobre todo se van limando las bases de sustentación de esos acuerdos, ¿no? ¿Y en qué se manifiesta eso? Y especialmente en relación a las personas mayores, en esta idea de pensar que el sistema previsional es un problema en términos del costo económico, y que pensar que el envejecimiento, que debiera ser una celebración porque implica que hemos logrado colectivamente aumentar la expectativa de vida, eso es pensado como un gasto innecesario, ¿no? Y que el envejecimiento es un problema. Eso en primer lugar, bueno, lo que sucede todos los miércoles con el colectivo de personas mayores y la crueldad con que las fuerzas de seguridad reprimen
digo, es sin duda un problema, pero también aparecen digo, eso es como lo emblemático, lo más doloroso, pero que se hace público, pero hay un montón de historias mínimas donde las personas mayores eligen qué medicación tomar, eligen qué comida hacer y cuál no, y eso, digo, constituye una vergüenza colectiva, ¿no? Digo, esto que las personas mayores que son perceptores de jubilaciones o pensiones, que deben tener la seguridad de que una comunidad los va a cuidar, digo, porque tiene que ver con el pacto intergeneracional, tiene que ver con pensar los modos en que nos cuidamos colectivamente. Eso hoy está hecho trizas y está generando mucho sufrimiento, digo, y el modo en que se aborda ese sufrimiento termina quedando en un espacio privado y ya no en el colocarlo en la agenda pública. Claro. Me parece que ese es el punto, que esa vergüenza pública, digo, esa vergüenza tiene que ser pública, tiene que ser colectiva. Digo, creo que ayer, digo, con lo que pasó en el Senado y con la baja del veto a la ley de emergencia en discapacidad, un poco nos quita la vergüenza, ¿no? de esto que se está haciendo. Hacía mención recién el acompañamiento que hace el trabajo social a instituciones ante estas problemáticas. ¿Qué aporte hace o qué espacios habita para el desarrollo de políticas públicas? Bien. Nuestro lugar, no sé si natural, no es natural, pero un lugar habitual de ejercicio profesional ha sido el Estado. De hecho, digo, podríamos ubicar los orígenes de la profesión, como casi todas las profesiones modernas, frente a los abordajes de las manifestaciones de la cuestión social, o sea, qué pasaba con la cuestión obrera, con las dificultades de integración social, ¿no? Y eso hizo que se legitime y se consolide un espacio socioocupacional que nos coloca en el Estado como de manera mayoritaria. Y eso ha posibilitado que generemos aportes al abrir algunas agendas, a traer algunas problemáticas que no estaban siendo abordadas, pero también en la consolidación de las argumentaciones de por qué un Estado debe producir bienestar, ¿no? En ese derrotero, en ese recorrido, se han generado participación del colectivo profesional en algunos temas que antes no estaban. Podríamos pensar en las violencias vinculadas al género, en relación a los abordajes de la población travesti trans. Empezó a aparecer un montón de otras agendas en las que trabajo social, junto con otras profesiones, junto con los colectivos organizados, fuimos generando ciertas aperturas en la respuesta. Y el lugar que siempre que históricamente hemos tenido tiene que ver con la gestión de recursos y con los acompañamientos de trayectorias. Acompañamientos que se tensionan hoy por un proceso de declive institucional. Esas instituciones modernas a las que queríamos transformar se transformaron, pero no en el sentido progresista que nos imaginábamos o que se imaginaban nuestro colectivo profesional en los 60, ¿no? Digo, esa transformación está teniendo que ver con un proceso de desinstitucionalización, un proceso que lo que pone en evidencia es que esa idea de sociedad que teníamos, de esa sociedad que funcionaba en términos de contratos, hoy tiene asume otros rostros, ¿no? Así que sin duda nuestra profesión modifica esos espacios de inserción laboral, pero también me animaría a decir que no pierde su horizonte de transformación, ¿no? Esta idea de que hay un mundo que es injusto y al que hay que generar acciones para que sea más justo. Y en ese sentido, la transformación, ¿por dónde crees que pasa? Y yo creo que hoy hay algo de ese lugar del acompañamiento y la escucha, que me animaría a pensar que de allí radica un poco esa potencia, ¿no? Porque nosotros venimos trabajando con esta idea que trabajan los feminismos en relación a cómo se construyen las voces altas y las voces bajas, ¿no? Cómo el Estado históricamente construyó la voz alta para decirnos quiénes éramos, o quiénes somos en relación a la asignación identitaria, de darnos el DNI,
de certificar la discapacidad, de decirnos a partir de ahora sos una persona jubilada. Y las voces de los sujetos que transitan por esas instituciones y sobre todo las que transitan de manera mucho más lábil por los procesos de acumulación de desventaja, aparecieron siempre como voces susurradas, ¿no? Como aquello, como ese saber que tienen sobre su propia vida en un lugar de poca escucha. Y ahí me parece que estamos haciendo un ejercicio colectivo, digo, como categoría profesional, de hacernos preguntas sobre cuáles son esas voces que escuchamos, ¿no? Cuáles voces siguen siendo bajas, cuáles voces, digo, en qué lugar nos colocamos, digo, porque muchas veces somos quienes enuncian esa voz alta, las que decimos algo del otro. Y allí venimos trabajando con esta idea que no nos termina de gustar el nombre, pero que creo que explica bastante ese lugar, que tiene que ver como en tanto reconocimiento de que el lugar que ocupamos en las instituciones nos ubica en un lugar de burocracias a nivel de calle, ¿no? que es una categoría que viene trabajando sobre todo la sociología británica. Digo, cómo esa sociología a nivel de calle nos coloca en un lugar de borde, en un lugar que nos permite conocer el lenguaje en el que funciona el Estado, conocer, digo, y asumir muchas veces esas voces altas, pero permitir ese lugar de traducción. Digo, ahí me refería a esa palabra que no me termina de cerrar, pero sin dudas, digo, en ese lugar liminar, en ese lugar de borde, en ese lugar de no haber perdido nunca el lenguaje de la calle. Claro. ¿No? Y creo que ese lugar, digo, nosotros conocemos la botonera del Estado, pero creo que parte de esa transformación está en esa búsqueda de no perder el lenguaje de la calle, de ser capaces de llevar esas voces bajas a la escena institucional. ¿Y qué rol tiene la universidad en este camino? Bien, y ahí creo que la universidad es fundamental, digo, no solo porque es la mayor formadora de trabajadores sociales. Nuestro colectivo aún, digo, nosotros hacemos una ley federal de trabajo social que establece que para ser trabajador social hay que ser egresado universitario en el nivel de licenciatura, pero que no se expresa eso en todas las provincias. De hecho, provincia de Buenos Aires, que es donde yo vivo, convivimos egresados de nivel terciario no universitario con universitarios, pero la incidencia de la producción académica de trabajo social lo tiene la universidad pública, una universidad pública que siempre ha posibilitado el crecimiento de la producción científica, ¿no? Digo, en eso trabajo social en los últimos 40 años ha ampliado fuertemente sus nichos de producción intelectual y ha posibilitado, digo, en tiempos también hoy son tiempos complejos, pero si pensamos en los últimos 20 años, hemos ampliado mucho en la producción de acceso abierto y eso ha posibilitado que empecemos a leernos compañeros, colegas de distintos lugares de las provincias del país y también del mundo, ¿no? Cosa que tal vez hace un tiempo no pasaba o era mucho más difícil que llegara el libro traducido, que conozcamos lo que están pensando compañeras de otra universidad que no son del área metropolitana. Y creo que de eso el trabajo social como disciplina y como profesión ha ampliado su producción intelectual y está incidiendo en la formación, ¿no? Una formación que hoy requiere, que siempre requirió ser, digo, ayer en el primer panel planteaba Mariana Quiroga, que es la presidenta de la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social, esta idea de que siempre trabajo social estuvo pensando y repensando su formación. Claro. ¿No? Digo, todos los debates que se dan para los cambios curriculares, esta pregunta de quiénes son estos estudiantes, con qué bagaje llegan, qué preguntas nos hacen que nos obliga a corrernos de cierta zona de confort sobre de esta manera enseño y no hay otra, ¿no? Me parece que eso, y porque, bueno, lo que nos pasa en mi caso que hace más de 25 años que soy docente, porque empecé
como ayudante alumna, digo, yo tenía mucha proximidad, me sentía muy próxima a mis estudiantes durante muchos años y hoy me doy cuenta que ya no solo podría ser la madre de todos ellos, sino que hay una brecha generacional que hace que los modos en que se vinculan con el texto, con la búsqueda bibliográfica, estamos a años luz y que es otro modo, ¿no? Que ya no podemos estar diciendo no uses la inteligencia artificial porque ya está. Convive con nosotros. Convive con nosotros y los pibes son avesados con eso. Entonces tal vez es, averiguar cómo la usan, poder pensar cuáles son los resguardos que tenemos que tener para el uso ético de ese acceso, pero me parece que si hay algo que Trabajo Social ha tenido en el ámbito universitario es la pregunta constante, ¿no? Y que me parece que eso nos define, nos abraza en esa búsqueda. Por último, Paula, en materia de la defensa de los derechos laborales, ¿cuál es el papel de las organizaciones colectivas? Bien, allí tenemos un desafío enorme en términos del fortalecimiento de la colegiatura. Cada provincia tiene un colegio profesional y estamos nucleados a la Federación de Asociaciones Profesionales de Trabajo Social, y eso ha permitido la elaboración de un diagnóstico en este último tiempo por la situación alarmante de desempleo de colegas, de desempleos, no solo el desempleo con lo duro que es quedarse sin trabajo, sino la desacreditación pública de que esos compañeros que eran desempleados en realidad eran desempleados porque no trabajaban, porque eran ñoqui, porque eran, ¿no? Todas las adjetivaciones que han colocado. Y en eso yo puedo contarles desde mi experiencia del Distrito de La Plata, del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, que fuimos haciendo acompañamiento a esos colegas despedidos y también generamos algunas instancias de supervisión de la práctica, de formación de supervisores, porque lo que nos pasaba es que los colegas necesitaban construir referencias para poder reflexionar sobre lo que les estaba pasando en términos de la incumbencia, pero también en términos de cómo juega esa desacreditación pública a la hora de generar la acción profesional, ¿no? Y en eso me parece que el lugar del colegio es un lugar al que debemos acercarnos, ¿no? Y esa siempre es una invitación a los colegas de que la defensa de la profesión no es el nombre propio, sino que es el nombre de un colectivo y siempre lo colectivo es el camino para fortalecer la profesión. Gracias, Paula. Dialogamos con la doctora en Trabajo Social, Paula Danel, en el marco del segundo encuentro latinoamericano de trabajo social de la Universidad Nacional de Villa María.